Hola, ¿qué tal? Son las 11 de la noche y es hora de ver las noticias del día con otros ojos. Y vamos con la pregunta del día en Twitter. ¿Qué opinas de las alianzas políticas con miras a las elecciones? Pueden contestar en Twitter con el hashtag con otros ojos. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Se sienten más jóvenes hoy día? Me siento totalmente rejuvenecida. Casi Como si tuviera 15 años. Como 15 años, ¿no? Como un O quinceañero. 14 tal vez. Es más, por eso he venido hasta de rosado para alegrar un poco el día. sentirme más joven todavía. Hoy día se encuentra con nosotros el congresista Javier Velázquez Quesquén de Lapra y luego, más tarde, estará el abogado de la primera dama, Nadine Heredia, Roy Gates. ¿Cómo se encuentra, congresista? Muchas gracias por la invitación. No, más bien gracias a usted por venir. Como ustedes tenemos al 50% de la bancada de Lapra en el programa. Invitamos a otra bancada, que es numerosísima. Así es, de la numerosa bancada. Queríamos más bien invitarlo a que comente con nosotros las caricaturas del día. El legado de Humala, ¿no? Un saco bien largo. Un saco bien largo ahí. Y es Otárola, ¿no? Es Otárola, claro, es Otárola, que hoy día tuvo una pequeña discusión. Es largo por el tamaño de Otárola, no porque sea... Ok, no. Estamos pensando mal ya, estamos pensando mal. Claro, nos hemos Es cuestión de proporciones. hemos reinterpretado mal. Hemos interpretado mal. Ahora vamos con la siguiente. Uy, Esta es sobre... conduzco una combi con 30 millones de peruanos, pero la combi, ¿quién la está remolcando? Buenísimo. Andrés, como Nadine. siempre. Sí. Nadine es la que está conduciendo. La que está conduciendo, ¿no? Ahora, eso sobre los comentarios que hizo la semana pasada el presidente, ¿no? Sobre que en realidad... Que él se era siente como chofer. como de una chofer de combi, ¿no? La Lamentable. pregunta es quién es el cobrador en ese caso. Pero Hablando de combis, Carlín haciendo, bueno... Sobre el enfrentamiento del MEF y la Municipalidad de Lima. Y bueno, referencia al Orión versus Bus Azul, ¿no? versus Claro. el bus azul, porque inicialmente el alcalde Castañeda estaba en contra de la reforma y ahora más bien pues está... Ahora la dándole observación con del todo, MEF favorecería a que Orión siga circulando en las siga calles, ¿no? circulando, pero ahora más bien es Castañeda Le quien está haciendo correcciones, y eso está muy bueno porque los gobernantes tienen que dar continuidad a las las buenas reformas, medidas, por supuesto, claro. no pararlas, y él las va a corregir, ¿no? Uy, esta le atañe, Ajá. congresista. Los Combatiremos personajes la que están corrupción. atrás. Y bueno, los personajes que vemos atrás como que Un no son poco- abanderados. No, es un estigma que los adversarios nos quieren imponer a nosotros, pero... pero se ha vuelto todo un tema, ¿no? O sea, tampoco... Obviamente. Algo de sustento hay para las acusaciones. Obviamente, pero lo único que sí te digo es que nosotros hemos promovido todas estas investigaciones, todo está en el proceso, en el Poder Judicial, y los resultados que salgan los acataremos, ¿verdad? No hemos planteado habeas corpus para pedir investigaciones y ninguna otra idea. Otra, de Eduardo. Este es sobre las propuestas del presidente, bueno, el expresidente. Eduardo hace García. tiempo que le da duro a la pera, ¿no? García promete que las Fuerzas Armadas saldrán a combatir a los delincuentes, a los miles de delincuentes que García puso en las calles. El problema es que García dice que volvería a indultar delincuentes, pobres Fuerzas Armadas, condenadas a combatir a los delincuentes que indulta García, ¿no? Está generando ahí una especie de círculo vicioso. No hemos dicho una sola palabra de eso, y te digo con relación a las conmutaciones e indultos de que lo que sí hemos visto que los adversarios han sido muy eficaces en etiquetarnos el tema de las conmutaciones e indultos, y lo que sí también percibimos es que no le gusta al país, no lo volveríamos a hacer tampoco, no hemos hablado nada de ese tema, ni vamos a hablar de ese tema. No volverían a tener este tipo de Por si políticas. eso no le gusta al país, ¿para qué nosotros vamos a insistir en un tema que no le gusta al país? Bien. Ahora vamos con la Carlitos última. Vida, ¿alguna novedad mientras Marisol Espinosa tomaba mi cargo durante el viaje? Le pregunta el presidente a la primera dama. Ninguna. Recuerda que tomó, que tomó tu cargo, no el mío. Bueno, Que la quede verdad. claro que en coordinación con la producción no vemos las caricaturas para reírnos realmente de lo que está sucediendo. Y eso ha sido... Las muy risas son bueno. genuinas. Genuinas, Sí, sí. Y la reacción espontánea. Así es. Bueno, congresista, ahora el tema, digamos, del día ha sido la posible alianza entre el APRA y el PPC. ¿Usted cree que esta alianza de materializarse le aporta al APRA? Lo que buscamos no es que aporte al APRA, ni que aporte electoralmente, sino que unos acuerdos políticos con partidos históricos como el PPC aporten en beneficio del país. En las sociedades democráticas consolidadas, este tipo de acuerdos son saludados por la opinión pública. Fíjate, nosotros primero hemos recibido expresiones generosas de Lourdes Flores Nano,
de que cuando ella ha dicho antes no comulgaba y antes y ahora no iba a misa y ahora comulgo Ahora con el comulgo, APRA. sí. Entonces, el acuerdo, estos acuerdos de materializarse, ella conversó con el presidente Alan García, nosotros los dirigentes nacionales, algunos nos hemos reunido con dirigentes del PPCE, pero para hablar temas de coyuntura y de política nacional, nunca para promover un acuerdo político. Si este se diera, nosotros no vamos a cerrar las puertas, pero no hay que olvidar que el PPC va a hacer un congreso a fines de noviembre y a comienzos de diciembre. Nosotros seremos respetuosos de la decisión que tomen. Ahí hay un grupo de connotados dirigentes que proponen ir con candidato propio, otros que simpatizan con Pedro Pablo Kuczynski y otra persona como Lourdes Flores. Pero eso quiere decir que al interior del APRA la decisión ya está tomada, entonces sí aceptarían, en caso el PPC acceda, a ir a una alianza. No, es que nosotros no podemos tomar decisiones sobre temas que están en el camino, en el campo todavía de procesamiento de la decisión. O sea, no podemos decir si vamos a una alianza con un partido que todavía no ha tomado su decisión. Lo que sí vemos con simpatía esto en favor del país. Y que el país sepa que la alianza no es electoral. Nosotros lo que buscamos es tener alianzas para gobernar. O sea, en la eventualidad, como que a eso estamos trabajando, Alan García fuera por tercera vez presidente, necesitamos gobernar el país convocando a todos los partidos políticos. O sea, ya lo hemos hecho en el gobierno 2006-2011. De 17 ministros, 4 eran apristas y 3 eran independientes. Ahora, lo que le vamos a dar es más institucionalidad al país. O sea... Ahora, pero hay solo 2 partidos históricos, básicamente, no, pero no, te digo, en la eventualidad que o sea, no el APRA gane, como no tampoco podemos convocar, por ejemplo, al Fujimorismo, al PPC, al mismo Pedro Pablo Kuczynski. Tienen gente valiosa, de verdad. Y para poder recuperar los 5 años de la anomia, de la parálisis de la economía, de todo lo que estamos viendo en estos 5 años, no lo vamos a poder resolver solo los apristas. Tenemos que abrir un espacio. En cuanto a la parálisis económica, el expresidente Alan García dijo que se planea regresar a un crecimiento del 6%. ¿Cómo, digamos, llegaría a eso? Porque eso es casi inconcebible. No, digamos, hoy día en fin de año va a llegar a 2%, a duras penas. No es inconcebible. Ni con alianzas. No es inconcebible, no es inconcebible. Primero te lo decimos porque nosotros no solamente lo hemos leído en los libros. No, me imagino que tiene análisis técnicos. Hemos estado en el gobierno. Claro. Y tenemos el dato cercano de que hace 4 años nosotros dejamos el país creciendo en un promedio de los 5 años de 7.2%. Pero mucho de eso se llevó por el contexto internacional del precio. ¿No están pecando un poco de optimistas? ¿No están tomando en cuenta la crisis tanto que es se así, viene? permíteme decir. Ahí sucedieron 2 hechos más graves para la economía peruana que lo supimos nosotros sortear. El terremoto de Pisco y los efectos de la crisis financiera internacional. Todos los países de América Latina cayeron en recesión en el 2009, menos el Perú. No, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hay crisis internacional financiera, sobre todo cuando se cae Estados Unidos, la gente lo que suele ir es a monedas seguras o a valores seguros que son el oro o materias primas como el cobre. Entonces eso elevó el precio de los metales, lo cual llevó al Perú en un momento de desestabilización internacional, sí, pues. en un momento optimista. Claro, eso no sucede ahora. Sí, y aún así, nosotros exportamos la gran mayoría a China y China se viene de bajada. No, pero Y además se viene el niño, que también va a ser un factor que va a influir. Ese es un dogma. Cuando tú tienes una crisis que la adviertes y la previenes, tú utilizas esa crisis, más bien la utilizas como una palanca para resolver problemas internos. Por ejemplo, en la crisis del 2009, había 2 formas de enfrentar los efectos de la crisis financiera internacional para no recesar la economía. La primera de ellas era utilizar una plataforma para meter recursos de inversión pública en resolver el déficit de infraestructura que tenemos en el país, y en otros países como Argentina, como Venezuela, como Brasil, le enfrentaron como dándole una bonificación a los trabajadores para que gasten más. Entonces, es un tema de enfoque. Mira, no caigamos. Todos los economistas del país reconocen que el 70% de la caída, del crecimiento de la economía, no es por factores exógenos, es por mal gobierno, por mala toma de decisiones. Entonces, ¿cómo es posible? Por ejemplo, tú me dices China. China, claro, acá ha bajado su crecimiento a 7%. Pero ¿por qué China? En ese contexto supuestamente negativo, ¿cómo China toma la decisión, por ejemplo, de acabar con la ley del hijo único, por ejemplo? Porque tienen una deficiente estructura poblacional. Permíteme terminar. Hoy día los chinos han decidido que las familias pueden tener ya no 1, sino 2 hijos. Esos niños, como lo dice el presidente Alan García, esos niños necesitan comer.
¿cierto? Necesitan habitación, necesitan televisor, necesitan eso. Entonces la economía china va a seguir creciendo, va a seguir necesitando de materias primas y de alimentos. Y el tema de los Estados Unidos, más bien, hay que ver cómo nosotros utilizamos adecuadamente nuestro Tratado de Libre Comercio, ahora que la economía americana está en expansión, en crecimiento, para poder estimular nuestras exportaciones. Es solamente tema de conocimiento y de voluntad política para poder llevar en los niveles de crecimiento a 6% como se ha planteado. Lo podemos hacer. ¿Cómo? Por favor. Si hay. Si la inversión pública no ha crecido, más bien ha decrecido, ¿es por qué? Por la falta de liderazgo, por la falta de autoridad, por la falta de compromiso del gobierno con la inversión privada. ¿Cómo puede ser posible que un jefe de Estado diga que él conduce un combi con 30 millones de ciudadanos? ¿Cómo puede decir que estamos en la época de las vacas flacas? ¿Tú crees que un inversionista que en China ve que la economía se cae y quiere venir a invertir al Perú y viene un jefe de Estado y le dice, ¿sabes qué? Estamos en época de vacas flacas? Y le pones 300 trámites para su inversión. Entonces, sí es posible, estimulando mucho la inversión privada, que la inversión privada también jala la inversión hablando justamente pública. de inversión privada, el expresidente Alan García llamaba a Lourdes Flores la candidata de los ricos. Y vamos a ver un video en el que se evidencia eso. Lo digo públicamente. La doctora Lourdes Flores representa la derecha de las grandes empresas del país. Yo creo que eso es legítimo decirlo y no insulta a nadie. Insulto. Y ahora el candidato de la inversión privada sería Alan García. Es que, ¿sabes qué? Mira, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. Este tipo de conjeturas al calor de una campaña son de carácter coyuntural. Yo les decía, en la década del 90 nosotros fuimos objeto de persecución por Fujimorismo. El 2006 y 2011 nosotros entramos a gobernar y quienes apoyaron en el Parlamento sin condiciones para darle gobernabilidad al país, porque el modelo era el que ellos habían construido con la reforma del año 92, eran los fujimoristas. Entonces, cuando uno entra con la tarea de gobernar, tiene que tener los objetivos muy claros. ¿Qué le ha pasado a este gobierno? Como le pasó a la señora Villarán en la Municipalidad de Lima. El pueblo los elige para que gobiernen, para que tomen decisiones, para resolver los problemas urgentes de los ciudadanos, y utilizan toda la maquinaria del gobierno para perseguir al que gobernó el quinquenio anterior. Eso nos ha pasado estos 4 años, que la señora Nadine Heredia con su esposo se han dedicado a perseguir al APRA durante 4 años y han dejado de gobernar. Bueno, entonces, y el APRA también ha hecho lo suyo atacando a la primera dama, ¿no? Y estando constantemente la pareja presidencial. Lo que hemos hecho es responder. Una etiqueta que le Pero dio ellos hubieran hecho una Sala. gran reforma institucional que hubiera acompañado el crecimiento que dejamos, lo hubieran consolidado si hubieran hecho una gran reforma institucional. No han hecho nada, no han hecho nada. Lo único que han hecho es solamente demostrar que son incompetentes, que no tienen experiencia para gobernar y que han tenido como objetivo no el bienestar del país, sino la frivolidad por el poder. Volviendo al tema de la alianza con el PPC, ¿no cree que manda un mensaje de debilidad? El APRA es un partido histórico que jamás se ha tenido que aliar con nadie para ganar una elección. ¿No cree que el mensaje que está mandando es de debilidad, que el partido se está desintegrando, que ha perdido fuerza? Primero, que no es la primera vez que hacemos una alianza política. Esta es una posibilidad, ni siquiera está formalizado esto. El año 85, el APRA, que ganó en primera vuelta con cerca del 50%, hizo una alianza con la Democracia Cristiana. Entonces sí hay, y creo ¿Para la segunda vuelta? Y creo que no hubo segunda vuelta porque Barrantes declinó de ir a la segunda vuelta y Alan García fue proclamado. Pero te digo, al margen de eso, yo creo que el Perú, el 2016, tiene 2 desafíos. Primero, recuperar los 5 años del nefasto gobierno del señor Humala, que ha enfriado la economía, que ha generado un ambiente negativo para los agentes económicos y sociales. Entonces, hay que poner en marcha los motores del crecimiento y el optimismo de los peruanos para poder recuperar esos niveles de crecimiento. Segundo, es que hay que tener los objetivos muy claros de lo que uno va a hacer. Y nosotros tenemos los objetivos muy claros. Así lo decimos con la mayor honestidad, porque tenemos la experiencia del gobernador del país. Para poder erradicar la pobreza, la mejor forma de erradicar la pobreza, y como lo hemos planteado que la vamos a llevar al 2021 a menos del 10%, necesitamos hacer crecer sostenidamente la economía a niveles del 6% y lograr
crear los 2,5 millones de empleos que nos hemos propuesto porque es la mejor herramienta para derrotar la pobreza. El señor Humala, ¿qué piensa? Él dice inclusión con crecimiento. Claro, encontró en la economía boyante, en la Caja Fiscal Recursos, y lo que ha hecho es reorientarlo a los programas sociales. Está bien que haya programas sociales, en tanto uno no resuelva el tema de la desnutrición crónica infantil, el tema de la pobreza, de la pobreza crítica. Pero el eje central tiene que ser cómo estimulamos el crecimiento de la economía para generar empleo, porque es la mejor herramienta para acabar la pobreza. ¿Cómo generas empleo? Puedes gastar todo el presupuesto de la República en inversión pública y no puedes suplir la gran capacidad que pone la inversión privada en lo que es este tipo de... ¿Y cómo van a manejar los conflictos sociales? Que digamos en el último gobierno del presidente García tuvieron muchos y con resultados lamentables, algunos como el caso de Bagua, ¿no? En todos los gobiernos siempre habrá conflictos. No puede haber un gobernante, un candidato que sea demagogo y diga, en mi quinquenio no va a haber un conflicto. Siempre habrá conflictos mientras haya desigualdad, mientras haya intereses difusos en el país. Nosotros, por ejemplo, en el tema de la intervención minera, nosotros creemos que el modelo que hasta hoy se aplica está agotado. El modelo de que la empresa se rentabiliza explotando un pozo petrolero o un pozo o una perforación minera. Se beneficia el Estado con el canon, con la regalía, se beneficia el gobierno regional, el gobierno local y los comuneros que están en el entorno del pozo que se perfora o se extrae, siguen pobres. Ese modelo ha fracasado. Entonces nosotros hemos planteado, lo ha dicho el presidente Alan García, tiene que haber un modelo que permita que las comunidades puedan sentirse beneficiadas con la explotación del recurso. ¿Y cuál es ese modelo? Hemos planteado el canon comunal, pero además hoy día el gobierno central recibe por todo lo que se trae en el pozo el 3%. Todo eso va a ir a las comunidades para que ellos prioricen sus obras y sus intervenciones. ¿Por qué nosotros, los de Lima, creemos que somos los más honestos, los que somos más eficientes? ¿Y por qué no dejamos que ellos construyan su propio futuro? Pero parte del problema que existe con el tema del canon minero es que muchas veces las inversiones no se llegan a ejecutar. Por eso. Hay un gran desperdicio de dinero que se encuentra en el aire. No hay capacidad de ejecución del presupuesto que tiene. ¿Y dónde solamente 10, 15 o máximo 20% de un capital tú me das la gigantesco? razón, tú me das la razón, eso se queda en el camino. Eso se queda en el camino, pero y eso se la podría mala utilizar de otra experiencia manera. de Santos, de Álvarez en Ancash es que la plata se ha quedado en el gobierno regional, en malas obras, y las comunidades... No, muchas veces no se llega ni siquiera, pierden. muchas veces ni siquiera se llega a entregar a los distintos gobiernos porque no presentan planes que estructuren el gasto suficiente para tal. También es eso. Por ejemplo, ¿qué sucede? Yo tengo 100 millones, que es lo que le llega al Estado, y me presentan un presupuesto por 10 millones y el Estado solo da 10 millones, se queda con el resto, con el 90 millones, y esos 90 millones están en el gobierno central, no en los gobiernos regionales particulares. Se quedan y además cuando hay gente inexperta como el señor Humala, no saben qué hacer, comienzan a elaborar proyectos, no quieren adelantar el paso. No hay que olvidar que toda esta estructura legal que todavía hay en el país fue construida en la década de los 70, 80 para un país que era muy pobre, que vivía rindiendo cuenta o el Fondo Monetario Internacional le hacía la plana. Ahora cuando el presupuesto desde el año 2000 de 30.000 millones hoy día es 160.000 millones, tú necesitas tener no solamente una estructura legal, sino un equipo de funcionarios que sean eficaces. Pero si eso no ocurre en los gobiernos regionales, en una comunidad, ¿cómo se va a asegurar la gestión y el equipo técnico para que se pueda ejecutar ese gasto público? Siempre habrá esta discusión. Mira, nosotros en el gobierno de Alan García, nosotros hicimos obras pequeñas, los muros de contención, las obras de descolmatación de ríos con los famosos núcleos ejecutores. Dime, han pasado 4 años, ha habido una denuncia de que una comunidad a la que le entregamos 30.000 soles para que hiciera un muro de contención, los dirigentes fueron denunciados por haber utilizado indebidamente sus recursos. No, tienen que aprender a ejecutar. O sea, tenemos que legitimar socialmente la intervención. Si nosotros seguimos bajo el modelo de decir, ¿sabes qué? En un nuevo gobierno, mesa de diálogo, y si no quieren diálogo, Fuerzas Armadas. Muertos. Ese es un esquema que ya fracasó. A ustedes les pasó, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es... Pero eso no fue lo que sucedió en Bagua, como estaba justo diciendo... No, en Bagua, yo recuerdo que era presidente del Congreso cuando se dio el tema de Bagua, el señor Pizango había instalado una mesa de diálogo con Yehudi Simón en la PCM y una en la nuestra. Estaban desarrollando una agenda, él estaba promoviendo la bajada de todas las comunidades para enfrentar al gobierno. Entonces es un tema que se está viendo en el Poder Judicial, pero de esto podemos sacar lecciones. La conclusión final
es que no puede haber estos mapas, mira, demográficos. Cajamarca, que tiene las minas más importantes, tiene los más altos niveles de nutrición crónica infantil. Ancash lo mismo. Entonces, el canon que reciben estas regiones resulta siendo un ingreso perverso. ¿No convendría tal vez seguir la receta en cierta manera que da el economista Hernando de Soto de darle propiedad privada del subsuelo y en general a los que son informales? El tema es el siguiente, pues. En el Perú el 27% de los terrenos sobre los cuales hay recursos naturales han sido ya concesionados. Entonces, no resolverías el problema de los comuneros pobres, sino tú le darías la propiedad del subsuelo a los que son dueños de las concesiones. Y si tú le dejas en efecto unilateralmente las concesiones, te vas a ganar amparo, procesos judiciales, y lo que van a hacer es entrampar el Pero Estado. entonces se puede hacer parcialmente y generar procesos de propiedad privada a los que son campesinos y también a las concesiones esperar a que se les pase el plazo y luego se les da el subsuelo. Obviamente eso se puede hacer, pero también lo hemos estudiado. Es muy buena la sugerencia que ha hecho Hernando de Soto, pero lo que decimos en común es que el actual modelo ya fracasó. ¿Usted entonces cree que el proceso de regionalización por el cual pasó el Perú y el modelo que tenemos ahora ha fracasado? No. Nosotros somos regionalistas, nosotros no somos No, pero digo, centralistas. el proceso que se siguió específicamente. Lo que pasa es que el proceso de regionalización es muy joven. Es muy joven, tiene 12 años de existencia. No lo podemos comparar con el modelo municipal que nació con la República y que tiene mucha experiencia en el manejo de los temas locales. Lo que hay que hacer aquí, lo que hemos debido hacer en estos 12 años es hacer más veloz la capacidad de los recursos humanos que haya en las regiones para que puedan, como planteabas, ¿cómo es posible que tengan 100 millones y no tengan proyectos para poder ejecutarlos? ¿Por qué? Porque no tienen recursos humanos adecuados. No hay estímulos para que los buenos técnicos vayan a las regiones. Recién en el gobierno nuestro, a través de organismos internacionales, nos prestaban dinero para poder mandar profesionales con buenos ingresos a apoyar en tema de adquisiciones y en tema de proyectos de inversión pública. Ahora se está yendo más allá, porque antes se le decía, la plata del canon solamente la deben utilizar para inversión en obras, pero no autorizaban el costo que significa contratar buenos profesionales para poder hacer esos proyectos. Pero asimismo, en el gobierno aprista se le redujo el salario a los funcionarios públicos y eso fue objeto de críticas porque hubo, de alguna manera, gracias a eso, una fuga de talentos en los ministerios. Eso, no es verdad. No le redujeron el salario de a los funcionarios políticos, O sea que en el gobierno nuestro habían técnicos que ganaban más que el presidente y más que nosotros los parlamentarios. Entonces, sí, y se redujo los ingresos de los funcionarios políticos, los que somos políticos, porque evidentemente era un malestar y generaba un descrédito de la clase política. Hoy día el tema de los salarios de los parlamentarios no es la agenda del país. La mitad de lo que gana hoy día un ministro de Estado. Este gobierno que planteó la inclusión social, que dijo que levantó la bandera de los pueblos, hoy día tiene ministros que ganan el doble que un parlamentario, que se han hecho el aumento más importante que ha podido tener un funcionario en la historia de la República. Se han aumentado 15.000 soles y son ministros que han hecho crecer la economía a la mitad que lo que hicimos crecer nosotros. O sea, el tema no tampoco va por el lado de que si no ganas bien como un funcionario político, las cosas no se van a hacer bien, ¿eh? Porque el tema de los funcionarios políticos es un tema de servicio al país. Bueno, congresista, la posible alianza que ha contemplado Lourdes Flores ha generado muchísimas reacciones, sobre todo en el Congreso de la República. Vamos a ver a continuación algunas de las declaraciones. Cataño más Oropés es igual a más PPC, o sea, el narcotráfico tiene ya sus candidatos, creo que la bandera del narcotráfico la lleva Alan García, ahora con el apoyo de Lourdes, es una pena. Queda claro que Alan García necesita juntarse con el PPC para evitar que se produzca una inhabilitación por el tema de los narcoindultos. No se olvide usted que para poder inhabilitar a Alan García se requieren 2/3 del número legal de los miembros del Pleno, sin contar a los de la Comisión Permanente. Si el PPC se junta con el APRA, 4 votos menos, García va respirando, se va salvando. O sea, la alianza no es por la democracia, no es por el Perú, no es por el bienestar, es una alianza por la impunidad.
Congresista, ¿qué le parecen las declaraciones del congresista Bugatas? Un mayor comentario, yo creo que el congresista Bugatas es perder el tiempo contestarle de verdad. Yo creo que nosotros hemos tomado una decisión de que esta campaña, por lo menos por la experiencia que tenemos en el gobierno, necesitamos poner en el centro del debate no insultos, no agravios, no descalificaciones, sino esto es lo que le proponemos al país. No vamos a perder el tiempo porque no tenemos energías para estar respondiendo insultos, agravios, y sí nos estamos preparando para defender cada una de las propuestas que le hemos hecho al país. ¿Cómo van a hacer para deshacerse de este estigma que tienen con el narcotráfico y para subir en las encuestas porque están bastante bajos? Nosotros siempre hemos arrancado de abajo y hemos terminado en segunda vuelta, no es la primera vez, ¿ah? No es la primera vez, o sea, no nos asusta el tema de las encuestas. Y hay que olvidar lo siguiente, hasta diciembre, enero que se inscriban las fórmulas, y una vez que estén oficialmente inscritos sin tacha los candidatos, a partir de ahí las encuestas tendrán un tipo de referencia válida. Hoy día son especulaciones casi parecidas a las de los adivinos. Porque ¿cómo puede haber una encuesta que hable de segunda vuelta y todavía no hay candidatos presidenciales oficialmente inscritos? Entonces, ¿cómo puede una encuesta decir sobre la nada, decir, bueno, que porque la señora Keiko lidera, Alan García, en la eventualidad de que pasen a segunda vuelta? Por favor. Miren, igualito se sabe al final quiénes van a terminar pasando. Pero miren ustedes las encuestas de los últimos 3 periodos gubernamentales y los que han liderado las encuestas, no sé por qué razón, no han entrado a la segunda vuelta. ¿No? Y a nosotros siempre nos han dicho, están a la cola, Alan García está con 8% y hemos entrado a la segunda vuelta y hemos ganado el gobierno. De tal manera que a nosotros no nos preocupa tanto las encuestas, sino lo que hacemos. Y nosotros hemos decidido demostrarle al país que tenemos la experiencia y los equipos técnicos preparados para poder recuperar el tiempo perdido y llevarlo al Bicentenario a estos niveles y a estas cifras que le hemos planteado, que son absolutamente realizables. Llevar el crecimiento de la economía al 6%, pregúntenlo a los economistas, no lo niegan. Tiene que haber un esfuerzo, pero un esfuerzo conjunto de toda la clase. Se requiere una gran cantidad de coincidencias y confluencias que pareciera muy difícil obtener. Sí lo hay. Pero bueno, más bien queremos decirle que se nos ha acabado el tiempo. Pero otro día seguimos conversando. Para poder demostrarte que sí es posible llevar el crecimiento de la economía al 6%. De todas maneras, conversamos luego. Muchísimas gracias, los felicito. Vamos a una pausa y luego regresamos con el abogado de la primera dama, Roy Gates.